Se viene otro megatirazo, miércoles 8 de marzo, el regreso del campeón mundial de peso pluma, el mexicano Rey Vargas contra el inglés Nick Ball, en la cartelera que encabezan Francis Ngannou contra Anthony Joshua. El experimentado Rey Vargas, quien también ha sido campeón super gallo, hará todo lo posible por mantenerse campeón este miércoles 8 de marzo en Arabia Saudita. Peleará ante el boxeador invicto de Inglaterra, Nick Ball. Nick Ball es una joven promesa de Inglaterra. Rey Vargas volverá a pelear después de más de un año de inactividad arriba del ring. Esta pelea se llevará a cabo en el Kingdom Arena de Riyadh, en Arabia Saudita. Muy excelente trabajo de los árabes rescatando al boxeo, trayéndonos peleas de primer nivel. Rey Vargas volverá a pelear después de más de un año de inactividad arriba del ring, pues su última pelea fue en febrero del 2023 tras perder por decisión unánime contra O'Shaquie Foster, quien ha sido su única derrota en el boxeo profesional. Rey Vargas en esa pelea subió a superpluma para tratar de conquistar el título vacante que le ganó de manera contundente O'Shaquie Foster. En esa pelea siento que resintió mucho el no tener en su esquina a Don Ignacio Beristain. Esta vez el rival del mexicano es Nick Ball, de 27 años de edad, y es una de las promesas del Reino Unido. Nick Ball es un boxeador invicto y el campeón mundial mexicano llega con una última derrota. Hay que ver cómo anda moralmente el mexicano. Sin embargo, hay que recordar también que logró 5 defensas exitosas con el que fue su título Super Gallo WBC. Además, cuenta con un récord de 36 peleas ganadas, 22 knockouts y una pelea perdida, teniendo un total de 7 peleas por títulos mundiales. A pesar de tener 33 años, el Rey Vargas buscará retener su campeonato del mundo nuevamente. La diferencia de edades para algunos, por lo que he leído en las redes sociales, puede ser un factor importante a considerar. Mi querida audiencia, por lo que yo he podido investigar, el gran favorito, sin embargo, es el mexicano. Yo le voy a Rey Vargas porque creo que tiene más experiencia, mayor jerarquía y se ve que ha entrenado a conciencia. También tiene una pegada potente. Sus 22 knockouts le dan una efectividad noqueadora del 61%. Es un boxeador que golpea duro. Tiene una estatura de 1,72 metros. Y esto es lo que yo sí creo que va a ser determinante en esta pelea, la estatura. Todos los boxeadores de la escuela de Don Ignacio Beristain tienen una técnica muy buena y la técnica de Rey Vargas más su distancia más su experiencia lo hacen definitivamente un rival muy peligroso. Tiene una estatura de 1,72 metros, un alcance de 179 centímetros, esto quiere decir que tiene brazos muy largos. Rey Vargas está largo y sabe usar muy bien esa distancia a su favor. Nick Ball tendrá que hacer una pelea inteligente y al mismo tiempo valiente. Tendrá que acercarse, tendrá que intentar pegarle al cuerpo y conectarlo varias veces. Nick Ball tratará de hacer puntos, no pega tan fuerte como Rey Vargas y su efectividad noqueadora es del 57%. Llega con 19 peleas ganadas, sí, pero todas ellas en Reino Unido, nunca ha salido de su país, 11 de ellas las ha ganado por nocaut. Y repito, Nick Ball jamás ha salido fuera de su país, no tiene experiencia mundial como Rey Vargas, así que considero que por la experiencia y la dureza de mandíbula que tiene Rey Vargas, en un día normal no debería de tener ningún problema Rey Vargas para imponérsele a Nick Ball. También, por supuesto, mucho dependerá del trabajo cardiovascular que Rey Vargas haya hecho, pero si hizo un buen campamento, Vargas debería de regresar a México siendo campeón. Nick Ball está muy chaparrito, es musculoso pero muy bajo, mide apenas 1,57 metros. La diferencia entre ambos es bastante, mis amigos. Rey Vargas, recuerda, mide 1,79. Nick Ball es un peleador aguerrido, muy ortodoxo y con una pegada respetable. No creo que tenga, sin embargo, lo que se necesita para enfrentar a un monstruo como Rey Vargas. Pero a nosotros nos gustaría leer tus comentarios, así que escríbenos tus comentarios aquí en la cajita de comentarios de que va a ser una muy buena pelea. Eso sí, será un excelente tirazo, de esos tiros que nos gusta ver. Porque este personaje, Turki Al-Sheikh, el jeque árabe que está salvando al boxeo de desaparecer, este personaje está realizando también carteleras impresionantes, carteleras con las grandes estrellas del boxeo como Tyson Fury, Alexander Usyk, Dimitri Bivol. Su excelencia es una de las celebridades que más importancia ha tomado en el mundo del boxeo. Es el jeque árabe Turki Al-Sheikh, el también ministro del entretenimiento en Arabia Saudita. Es el organizador, el responsable de todo esto, que para algunos aficionados, incluyéndome, está salvando al boxeo de desaparecer gracias a las
las grandes peleas que organiza en Medio Oriente. De su excelencia ya hemos hablado en un video pasado, es el hombre responsable de traernos la joya de la corona para este año. Este 1 de junio tenemos la super pelea Bivol contra Beterbiev y este hombre es el responsable de traernos esta super pelea. Dmitry Bivol contra Artur Beterbiev para este 1 de junio por el campeonato indiscutible de peso semipesado. Se llevará a cabo, recuérdalo, el 1 de junio de este 2024 en Arabia Saudita. Y esto es otro mérito que tiene su excelencia, que está salvando al boxeo. Excelente trabajo están haciendo los árabes y mi respeto, la verdad, gracias de todo corazón, porque estas son las peleas que nosotros, el respetable público, queremos disfrutar. La cartelera en la cual pelea Rey Vargas está muy buena, Esta es la cartelera. De estelar, y a mí en lo personal sí me llama mucho la atención, es ver Anthony Joshua contra Francis Ngannou. Francis Ngannou hizo un gran trabajo contra Tyson Fury y queremos ver si fue o no coincidencia, si fue o no suerte. Se va a medir ante Anthony Joshua. Yo le voy a Francis Ngannou. Yo quiero que Francis Ngannou gane. Otra pelea súper interesante, Zhilei Zhang contra Joseph Parker por el título OMB interino pesado. Rey Vargas, por supuesto, contra Nick Ball por el título pluma CMB. Israel Madrimov contra Magomed Kurbanov por el título AMB Super Welter. Y Mark Chamberlain contra Galvin Wine. Esta es la cartelera que tenemos en Arabia Saudita y va a estar buenísima, mis amigos, buenísima. También otra pelea que va a estar muy buena es la del chino Zhilei Zhang contra Joseph Parker. Joseph Parker viene de hacer pedazos a Deontay Wilder y Zhilei Zhang está pasando por un gran momento. En lo particular, yo tengo un interés especial en ver la pelea de Anthony Joshua, la pelea de Zhilei Zhang y la pelea de Rey Vargas. Esta cartelera me parece de lo más estupenda. Yo quiero leer tus comentarios aquí en la cajita de comentarios. ¿Qué opinas de esta cartelera? ¿Es genial, no lo crees? Déjame tus comentarios en la cajita y danos tu opinión de esta super cartelera que nos trae su excelencia. Y por otro lado, como se los mencioné ayer, todo ya está listo para el tiro entre el Pantera Neri y Naoya Inoue. Pantera Neri en la conferencia de prensa que se llevó ayer en Japón se mostró muy ecuánime, muy tranquilo, pero no se dejen engañar. Este es el silencio antes de la tormenta. La fecha quedó en la misma que ya habíamos platicado, mis amigos, mayo 6. Sí, señores, 6 de mayo en el Tokyo Dome, Naoya Inoue contra el mexicano Panterita Neri es un hecho y le voy al mexicano. Y le aplaudo el valor que tiene el Panterita al ir hasta Japón para enfrentar al mejor del mundo. Y esperemos que el Panterita gane. Y ayer, muy bien les digo, el Panterita tranquilo y ya dijo que no va a viajar tan lejos nomás para ir a perder. El Pantera está listo, seguirá en su campamento y eso sí, como se los mencioné en el video anterior, lo van a tener muy bien checadito al Panterita, realizándole varios pesajes previos a la pelea y previos al pesaje oficial. El fantasma del Panterita Neri ya se siente, mis amigos. El Panterita Neri puede anotar otro tanto para México en esta rivalidad entre México contra Japón, que ya está al rojo vivo. El venado le acaba de ganar a Reya Abe y ahora le toca al Panterita dar el batacazo y traerse la gloria para México. Mis amigos, este año definitivamente será un año excelente para el box. Hay peleas espectaculares y si este video te ha parecido útil y entretenido, te pido de favor que compartas este video en todas tus redes sociales. Eso nos ayuda mucho a alcanzar nuestra meta de 100,000 suscriptores y alcanzar nuestro botón de plata. Richie, mi hermano, muchas gracias por apoyarme y por hacerme esquina siempre en la vida. Nos vemos en el siguiente video con la ayuda de Dios, porque sin Dios no somos nada.